corrompido, o sea, un poco, bastante corrompido. En aquel tiempo se levantó una reina, ¿cómo se llama? Atalía, ¿no? Esta reina, que era hija del rey Acab y la reina pagana Jezabel, ¿no? Y ella también tenía mismas características y después de que murió su hijo, Ocosías, ella empezó a apoderarse, o sea, apoderó del reino y empezó a traer estas adoraciones paganas al pueblo de Judá. Ya para aquel entonces Israel estaba ya totalmente, las 10 tribus del norte ya estaban bastante corrompidas. Aunque había siempre profetas que clamaban, que peleaban, que luchaban para que la palabra se establezca en el norte. Pero en Judá generalmente estaban haciendo ellos la voluntad del Padre, pero ahora empieza a corromperse el país. Inclusive en el templo se empieza a hacer adoraciones paganas, se empieza a robar las cosas del templo. Todas estas cosas estaban ocurriendo en este tiempo. Fue el momento en que Judá empieza a decaer. Y en ese momento, en ese contexto histórico, el Todopoderoso, el Eterno, levanta una serie de mensajeros. Porque hay varios mensajeros, ¿no?, que dan una advertencia. Y justo también aconteció una tragedia al país, que vino una plaga de langostas terrible que arrasó con todo y dejó al país en bancarrota. Y en ese momento empezó a hablarles, empezó a aclamarles que todo esto que está ocurriendo, que ustedes están viendo literalmente ocurrir aquí en el país, están viendo a estas langostas arrasar, a estas langostas destruir todo, esto es una señal de lo que va a acontecer en los posteros tiempos, en los últimos tiempos. No estamos acostumbrados nosotros a escuchar mensajes proféticos. Más bien estamos acostumbrados a escuchar palabras de, ¿cómo se dice?, de exaltación, de esperanza. Y el Señor te bendecirá, hermano, y serás bendecido. Y el Eterno dará prosperidad a tu vida y a tu casa. Ay, gracias, pastor. ¿Estás diciendo? Entonces cuando uno llega y justo toca un tema como el día del Señor está cerca, se acerca el juicio, como que, ¿para qué vine hoy aquí, no? ¿Cuándo es el día en que van a hablar de bendiciones, no? Pero tenemos que saber que antes de que haya llegado un acontecimiento muy triste y muy terrible al pueblo de Judá, muchos años antes, el Padre estaba avisando y avisando. Por medio de profetas, ya la Torá, la ley de Dios, los mandamientos, las instrucciones, la ley dejada, el libro dejado por Moisés, ya advertía de este punto. No piensen ustedes que a un profeta se le ocurría hablar por hablar. Simplemente que el Todopoderoso, el Padre, el Eterno, revelaba a ese profeta lo que la Escritura decía. Y él lo que hacía era hablar esa revelación que a través de la Escritura había recibido y darle al pueblo. Entonces no es que un profeta inventaba algo o decía algo que nadie sabía o no tenía entendimiento. Simplemente le estaba, ¿cómo se puede decir?, aclarando algunos puntos y detalles. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y eso es algo muy importante que podemos entender. Claro, si estamos acostumbrados a no estudiar, a no examinar, a no indagar, como hoy estábamos viendo, no inquirir en las cosas establecidas o dejadas por nuestro Padre, nunca estas palabras van a llegar a nuestro oído y mucho menos a nuestro corazón. Es la verdad, no va a producir cambio en nuestras vidas, va a seguir como normal todo, igual nomás. Y eso fue precisamente lo que pasó con el pueblo de Judá y Israel. Para este entonces todavía estaban las dos tribus, o sea, las dos regiones, Israel en el norte y en el sur Judá, pero viviendo tiempos difíciles. Este profeta, según los datos históricos que tenemos, posiblemente vivió unos años antes del profeta Oseas y de otros profetas que van a aparecer más adelante, ¿no? Entonces está dando un mensaje en una época donde el pueblo podía tener tiempo de cambiar. No crean que aunque el juicio cae, el juicio viene sobre la nación de Israel y de Judá, no crean que nadie recibía estos mensajes. No piensen ustedes que qué pena, estos profetas hablaron, dieron su vida, dedicaron su tiempo y nadie le hizo caso. Siempre hubo
un pequeño remanente que seguía fielmente estos mensajes. Siempre hubo un grupo, un pueblo escogido que decidió aceptar esta palabra, decidió seguir este camino. Siempre va a haber también, en estos tiempos también hay hermanos fieles que realmente están pendientes de la palabra. Siempre va a haber un remanente que va a estar atento a las palabras del Todopoderoso. El Eterno no puede fracasar. El hombre es el que fracasa. El Eterno no fracasa. Amén. Bueno, arranquemos, ¿no? Primeramente el capítulo 1 hablaba ciertas cosas ya terribles. Por ejemplo, el versículo 14 del capítulo 1 dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a las naciones y a todos los moradores de la tierra en la casa del Eterno, vuestro Elohim, y clamad al Eterno. Y el 15 dice: ay del día, porque cercano está el día del Eterno, del Todopoderoso, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, el llamado, después de darle el ejemplo de cómo quedó el país, miren cómo quedó el país. Esto representa lo que está por venir. Eran 4 plagas que ya habíamos hablado que representaba a 4 fuerzas, 4 ejércitos poderosos que iban a venir. Porque recuerden que la Biblia le compara a la langosta como un ejército, como hombres, como soldados, como los soldados que vendrían a arrasar la tierra. Sí le está comparando. Entonces, ¿qué pide que se haga? Que se proclame, que se anuncie, se reúnan. Peñembuatí. Ya estañan de nieve, peñembuati, jape clama. Reúnanse, analicen, vean, investiguen, porque se acercan los tiempos duros y difíciles. Así arrancaba el capítulo 1 y el capítulo 2 es una continuación nada más. Podría continuar nomás, continúa el mismo relato. Ya en el capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yud He Vav Hei, Yahweh el Eterno, porque está cercano. Y esta palabra, podemos marcar ahí, día del Eterno, ahí dice Jehová, día del Todopoderoso. ¿Qué será ese día? No sé, el día, ¿cómo podemos explicar, no? El día del juicio. ¿Cuál de los días? Porque vendrían muchos días terribles para Israel. Recuerden cuando un profeta habla, no habla específicamente para un tiempo, sino su palabra tiene cumplimientos. Y eso vamos a corroborar por los textos que vamos a leer, no solamente por lo que yo digo. Vamos a corroborar que esta palabra tenía cumplimientos, quiere decir avisos, quiere decir mensajes, señales. Si en el pasado ocurrieron estas cosas, quiere decir que si ocurrieron en el pasado y nosotros estamos hoy y el reino no está establecido y Yeshua no está reinando, quiere decir que viene otra vez. Va a volver otra vez estos tiempos. No sé si me están captando. Pero esto ya ocurrió, ya esto era para la época de Jeremías y esto ya pasó, ya, o si no la época de Tito Vespasiano y de los romanos, ahí ya pasó. Pero el reino todavía no se estableció, Yeshua todavía no vino, entonces quiere decir que todavía está cercano este tiempo. Entonces hay que todavía tocar trompeta. ¿Qué es trompeta? ¿Qué significa trompeta? Es el shofar, es el cuerno que tocaban en tiempos determinados. Entonces dice ahí: tocad trompeta en Sión. Sión es la tierra del Todopoderoso, ¿no? Y dad alarma en mi santo monte, en Jerusalén, en el lugar donde se hacía la adoración, en el lugar donde el pueblo se congregaba. Todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Y el versículo 2 más o menos va aclarando de qué se trata ese tiempo. Día de tinieblas. Cuando nosotros estudiamos una vez la palabra tinieblas, también significaba sin palabra. O sea, un ambiente que vive sin entendimiento, sin conocimiento. Gente que está totalmente en la ignorancia. Y en el libro de Oseas decía que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque vivía en ignorancia, por eso fue destruido. Entonces, acá anuncia día
de tiniebla, un tiempo en que el pueblo va a estar totalmente en ignorancia, haciendo cosas que no conviene, cosas que no está establecido por la palabra. Y esas van a ser las razones por las cuales va a haber mucho sufrimiento. De oscuridad, tinieblas, oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. En años significa que se va a repetir, pero pasando muchas generaciones. Esa es una palabra clave, ¿no?, que tenemos que entender. Ahora, vamos a analizar un poco. Toque de trompeta. ¿En qué momento se tocaban las trompetas en Israel antes? Bueno, cuando se hacía guerra, cuando había guerra había un tipo de sonido para avisar, nos atacan. Siempre había un, ¿cómo se llamaba ese? Atalaya, que estaba en un lugar de altura. Y cuando veían los ejércitos que atacaban, tocaba hasta su cuerno de carnero. Así tocaban. Entonces el pueblo se alertaba, el pueblo se preparaba, todos en sus puestos de comando. También se tocaba en los tiempos de festividades, en los tiempos en que el pueblo tenía que reunirse para Sukkot, Shavuot, Pentecostés, también Yom Teruah. Yom Teruah era el día especial del toque de shofar, Yom Teruah. Y yo estoy hablando así en resumen general, ¿no? Ya hablamos bastante de las festividades, todo ese punto, pero eran los momentos en que la gente escuchaba el sonido del shofar, ¿no? Era como un anuncio del Todopoderoso. Se comenta que cuando el pueblo estuvo reunido en el monte Sinaí, se escuchó ese sonido del shofar, que la voz de Dios sonaba como ese sonido del shofar. También para convocar al pueblo, para llamar a la gente. Vengan, reunámonos. Me imagino que lo que Joel quería, me imagino yo, ¿no?, es explicarle el ambiente en que estamos viviendo y lo que el Todopoderoso le acaba de revelar que iba a ocurrir. Pero si la gente no quiere venir a escuchar, a reunirse, ¿cómo pueden recibir el mensaje? En aquella época no se podía enviar mensaje por WhatsApp. Hoy en día por WhatsApp, hermano, va a ocurrir tal cosa tal día. Todos ya revisan. O por Facebook, o YouTube, o Internet. Todas estas cosas, ¿no?, que hoy en día están acostumbrados a mirar. Ya últimamente las reuniones ya no van a ser más así físicas, ¿no?, sino reuniones digitales, ¿no?, reuniones por WhatsApp. Yo comprendo, le voy a decir una cosa. Yo comprendo que este tipo de reuniones sea bueno, reuniones digitales, para personas que están en lejanos lugares. Lejos aquí, lejos allá. ¿Sí o no? No pueden reunirse. Pero ¿saben qué es lo que está ocurriendo? Que en los últimos tiempos las personas ya no se sienten bien mirándose a la cara. Se sienten más cómodas ahí en su teléfono, en su computadora, y se empiezan a convertir en seres abstractos, ¿no? Grupos abstractos. ¿Es verdad o no es verdad? Parece que se sienten mejor en el ambiente digital que en el ambiente real. ¿Por qué? Porque en el ambiente digital, si no te gusta algo, salí del grupo, te va o apagar y cortar. Pero aquí tenés que confrontar, tenés que mirarte a la cara. No. Entonces, ¿qué es lo típico que se dice cuando uno quiere venir? No me voy más a ese lugar porque está lleno de hipócritas, lleno de falsos, mentirosos. Entonces se va y te queda frente a su computador, porque su computador no le va a decir, pues, son hipócritas, son esto, nada le va a decir. No va a poder también cambiar la cara o cambiar carácter ni nada, ni va a poder demostrar su naturaleza real ante una computadora. En el grupo de WhatsApp todos somos ángeles, pero acá nos vemos, pues. Vemos quién atiende, quién no atiende, quién realmente se comporta, quién ya no le gusta nada, quién es argelado, quién todo se ve. Y eso es lo que el Padre quería. No piensen que eso estaba mal. Eso es lo que el Padre quería. ¿Entienden? ¿No? Que nos reunamos para que podamos saber quiénes somos, cómo somos y qué nos hace falta. Imagínense un hermano que está viviendo una vida muy corrupta, muy corrompida y viene a la reunión. Entonces está nomás ahí. Pero empieza a conocer gente, empieza a observar a otra persona, empieza a ver el estilo de vida de esta persona, y se da cuenta que
ahí se da cuenta que no es correcto lo que hace. Y decide seguir, decide imitar, decide cambiar. Cosas como eso ocurren. O encuentra a alguien que le pueda hablar, decir, esto no está bien, esto está mal. Pero claro, al no verle a la persona, al no convivir con esa persona, es un poco difícil que vos le puedas decir. No estoy diciendo que cuando vos ves a una persona primera vez y ya te das cuenta que está un poco mal su comportamiento, decirle, hermano, no te conozco, yo no sé ni de dónde sos, pero me parece que está mal lo que está haciendo. No, tampoco eso no sirve. Por eso se necesita la convivencia. Nosotros ya convivimos mucho tiempo acá con el hermano Antonio, Jacob, con Juan Carlos. Nos conocemos ya. Entonces cuando vemos alguna cosa que no estaría bien, ningún problema sería, hermano Antonio, no imponáis una de pojáis ahí, no imponáis. Y no se va a sentir mal, porque somos un cuerpo, estamos juntos. Eso era lo que el Padre quería. No importa si tengamos montones de defectos ni errores. Al reunirnos se puede entender realmente el mensaje del Padre. No él con ¿cómo se puede decir? El problema de hoy en día que tienen muchas personas, querer llenarse solo y sentir que solo es como un ser celestial, como un Dios. Porque no sé si Dios tiene su reunión, parece que tiene toda su reunión allá con sus ángeles. Pero medio que nosotros, como les explicarse, como que yo siento que tengo tanto conocimiento positivo, porque nunca pienso que tengo cosas negativas, siempre positiva, pienso que solo me siento mejor. Y como que acercarme con los paganos me va a ensuciar. Como los fariseos tenían su pensamiento antes. Eso es lo que el Padre aborrecía. Entonces, ¿qué es lo que pedía Joel? Peñembuate. Embopuñan de la shofar. Acérquense, vengan acá. Quiero compartir, quiero hablarles. Quiero decirles las cosas que el Padre nos ha anunciado. Por favor. Entonces, para eso eran las reuniones y las santas convocaciones. También el día del gran shofar, en donde se le convocaba al pueblo a hacer un arrepentimiento, un teshuvá, un retorno a la Escritura. Este toque de trompeta era para volver a la palabra, regresar a la Escritura, volver a las sendas correctas del Padre. Recuerden, ¿por qué? Porque el pueblo, como estaba viviendo, haciendo totalmente lo opuesto a lo que la Torá decía por causa de ese contexto que hablamos ya hace rato. Bueno, veamos lo que dicen unos textos ya que avisaban. Años después, esto se iba a ir avisando más de seguido. Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 5. Dice así, ¿no? Vamos a leer. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Decid, tocad shofar. También Jeremías está hablando la misma cosa. Años después. Pero ya el tiempo está más cercano. ¿Se acuerdan que Joel decía, cercano está el tiempo? ¿Qué les parece? En tiempo de Jeremías ya estaban las puertas. Ya el tiempo en que iba a cumplirse el juicio del Todopoderoso sobre Judá, ya estaban las puertas, pero el corazón del pueblo estaba más duro que antes. Eso es lo extraño. Nosotros tal vez pensamos que a medida que se acerque el tiempo de los tiempos finales, vamos a estar más espirituales, más cercanos a la palabra. No. En el pasado hemos visto que a medida que se acercaba el cumplimiento de un juicio de parte del Todopoderoso, el pueblo estaba más duro. ¿Y nosotros somos diferentes? Claro, pastor, no cambiamos ya nuestra mentalidad. No somos más como esos hebreos corruptos, hebreos orgullosos, hebreos espirituales. Bueno, observemos entonces. Dice Jeremías, ¿no? Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Y dice, sí, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos. Peñembuatí otra vez. Júntense. Véanse los rostros, véanse las caras. Y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid y no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Y ha salido de su lugar para poner su tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, ahora, ese león, ¿de quién se trata? Si nosotros vemos el estudio que hicimos de
Daniel, ¿quién representaba al león? Nabucodonosor, Babilonia, ¿no? Era un león furioso que venía a destruir todo. Versículo 8, por esto, ya, yo te aviso lo que está viniendo, para que sufra, para que llore y para que tu agonía de muerte sea más terrible, para eso te aviso. Para que no vivas en paz, ay, voy a morir, ¿por qué Dios me dijiste? ¿Por qué no morí tranquilamente nomás? ¿Para qué me avisaste que venía esta cosa? Claro que no. El propósito de avisarte los tiempos finales, el juicio que viene, ¿cuál era? ¿Veis ahí? Por esto vestidos de silicio, endechad y aullad, embuasí, sentid. Porque la ira del Eterno no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice el Eterno, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Y sigue diciendo, ¿no? El objetivo de todo esto entonces era que el pueblo deje de vivir esa falsa comodidad y tranquilidad, sabiendo ya que en ese tiempo, en el tiempo del profeta Jeremías, que se venía un terrible invasor llamado Nabucodonosor y su ejército de Babilonia. Y es lo mismo que está anunciando Joel, pero Joel anuncia muchos años antes. Aquí ya en Jeremías ya está en las puertas del área, como quien dice, ¿no? Veamos otro texto, Sofonías 1:16. Sofonías 1:16. Sofonías era también de la temporada del profeta Oseas, ¿no? Era de esa época también. Pero su profecía iba directamente sobre Judá. Él estaba anunciando más sobre Judá. Dice, día de shofar. ¿Para qué se toca el shofar? Para que se anuncie lo que está viniendo. De algazara, ¿cómo se puede decir? Gritos, lloros. ¿Ven ustedes cómo corre? O yo di para paz, sino, socorro, auxilio. Todo el mundo se corre, no hay tranquilidad. Bueno, así está hablando acá esta palabra algazara. Sobre las ciudades, día en que se toca la trompeta. ¿Cuándo se toca la trompeta? Recuerden, cuando hay ataque, cuando hay aviso, cuando hay peligro. Entonces la gente, va a ser un día en que todos van a correr de aquí para allá y no van a saber qué ocurre. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Eterno. ¿Qué significa pecaron? Transgredieron sus mandamientos. Por eso están corriendo de aquí para allá. Y andarán como ciegos porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Eterno. Día de la ira. Este otro nombre que tiene es el día del Señor, día del Eterno. Día de la ira, en que se va a descargar su juicio. Y esto que de descargar su juicio ya estaba profetizado. No piensen que es algo que se está anunciando por primera vez. En la Torá ya estaba. El mismo Daniel, cuando ora al Todopoderoso, cuando está ayunando en el capítulo 9, él dice por qué vino todo esto sobre el pueblo. Nos hemos rebelado contra tu palabra. No hicimos lo que tu Torá decía. No cumplimos los mandamientos que nuestros profetas nos habían anunciado bastante tiempo. Él mismo está mencionando esto. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra el Eterno, y la sangre de ellos será derramada como el polvo y su carne como estiércol. Versículo 17. 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Eterno, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Una vez más, Sofonías, ¿para qué tiempo estaba profetizando? Él era del tiempo allá por el año 750 antes del Mesías, por lo tanto era para la época también de Nabucodonosor, los tiempos finales. Esto es muy importante entender. Entonces, ven ustedes que Joel, años atrás de Sofonías, ¿no?, anunció. Ahora Dios le habla a Sofonías y siempre está enviando mensajeros. Cuando cayó Jerusalén, el escritor de Esdras en Crónicas que puso, siempre enviaba el Padre mensajeros que le hablaban de parte del Eterno para tener misericordia de ellos, pero ellos hacían burla, hacían escarnio, los menospreciaban hasta que ya no hubo remedio. Siempre se le enviaba mensajero al pueblo, pero Jaecuera no gendú
6. Oye, ea su pecuera. Ahora, volvamos a Joel. Vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya estamos avanzando mucho del seguro, ¿no? Todavía estamos en la mitad por ahí. ¿Dónde estamos? Versículo 2. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube, día de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá, acá dice algo importante, un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, ¿qué es lo que hace que este pueblo que va a venir a destruir y arrasar la tierra no hubo antes? Y sí habrá, pero muchos años después. Este pueblo, nada más y nada menos que vino y destruyó el templo de Jerusalén. Cosa que los judíos no creían. Es imposible. El templo de Jerusalén fue hecho para el eterno, nuestro Elohim poderoso. Nadie puede destruirlo. Pero ¿qué pasó? Vino Nabucodonosor y ¡pum! Se destruyó, se derrumbó y todas las cosas sagradas fueron llevadas a Babilonia. ¿Ocurriría eso alguna vez, otra vez? ¿En qué tiempo ocurrió? A ver si saben un poco de historia. En el tiempo de los romanos. Nuevamente ocurrió. Esa advertencia, ¿no? Lo que viene, peserendumina, gente la U, ahí nada, macana. Cuando gendita esto va a ser algo terrible, algo muy terrible. Escuchen, pueblo, escuchen. Vamos a cambiar esa mentalidad. Vamos a volver a la Torah como dice la Escritura. Porque este pueblo va a arrasar. Nos va a arrasar. Joel 1.6, vamos a mirar un poco. Joel 1.6, característica de este pueblo. Vamos a entender este punto. Joel 1.6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león. Y sus muelas, muelas de león. Y cuando acá habla en capítulo 1 de Joel, se refería al ataque de las langostas, ¿no? A la invasión de las langostas. Y estaba comparando como un pueblo fuerte que viene y las personas son como dientes de león y sus muelas como muelas de león. Y esto se relaciona también a un tipo de langosta que se ve allá por Apocalipsis. Hablando que en los últimos tiempos también saldrían del abismo unas langostas medio raras, ¿no? Con características raras, pero semejante a esto. Entonces ahí podemos deducir que esta profecía que hablaba para tiempos de Jeremías y Nabucodonosor también se extendería a los tiempos finales. Ahí podemos deducir. Vamos a seguir viendo más versículos, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir viendo más. Babilonia, Roma, tiene la característica de este pueblo grande. Porque Babilonia vino y arrasó con la tierra, rompió el reino de Judá, cortó con la línea de David. Fue la oruga que había cortado la planta. Y después Roma hizo lo mismo. Destruyó Israel, destruyó Judá, hasta le cambió el nombre, destruyó el templo, llevó a los judíos esclavos cautivos por toda parte y le puso como nombre Palestina. Entonces esa es la característica de esta bestia, o sea, este ejército terrible. ¿Se repetirá eso alguna vez? Bueno, Apocalipsis narra que sí. ¿Quiénes serán los que recibirán este castigo? Ahora, una pregunta que yo me hago. ¿Y nosotros que estamos aprendiendo, clamando, orando, también nos atacarán? ¿También nos vendrá todo este juicio? Ya hacemos que yema. Por un lado, recuerden que, como les dije, siempre está el remanente. El pueblo está mirando a ese remanente fiel. Siempre enviaba protección para su pueblo. O sea, antes de que venga la destrucción sobre las tribus del norte, se le avisó para que vaya a Judá. No vino sobre él toda esa tribulación terrible que le ocurrió a los de las 10 tribus del norte. El Todopoderoso le protegió. El Todopoderoso en tiempo de Jeremías también cuidó a los que fueron llevados cautivos, pero fueron fieles a la palabra de Jeremías. No se pelearon contra Nabucodonosor, se rindieron. Inclusive había en aquella época señales que cuando un pueblo invasor viene, vos tenés que colocar sobre tu casa. Entonces cuando llegan los soldados a esa casa, este está de nuestro lado. Entonces, ¿cómo se llamaría a esa persona? Traidor, ¿no?
Pero ¿quién les dijo que haga eso? ¿Quién les dijo? Jeremías les dijo. Cuando venga Nabucodonosor con su ejército, ríndanse, entréguense, sométanse. No se preocupen, todo esto el Padre está haciendo. El juicio es para el rebelde. Pero el rey, que tenía que ser el primero, que tenía que cumplir la palabra, porque él tenía que leer la Torá, y él quiso escaparse por un túnel, pero le agarraron igual. Y lo llevaron y enfrente de él le mataron a su hijo y a él le sacaron los ojos. Y todo el pueblo que se creía el grande, los importantes, los hombres poderosos de Jerusalén, fueron asesinados o llevados como esclavos. Fueron llevados como esclavos. Pero los que se entregaron, los que se rindieron, fueron llevados, y la Biblia dice que Nabucodonosor les permitió vivir libremente, negociar, comercializar, servir a su Dios, hacer sinagogas. El Padre así les prometió porque ellos fueron fieles a las promesas del Todopoderoso y a la palabra del profeta, por más que estaban en una situación dura y difícil. Así que el remanente que vive fiel a la palabra, ¿por qué tendría que tener miedo cuando venga estos tiempos de tribulación terrible? ¿Por qué el cristianismo tradicional tiene terror de este tiempo? ¿Por qué piensa que tenemos que salir de acá porque si no va a ocurrirnos las cosas? Porque no está viviendo fiel a la palabra. Cuando una persona escucha sobre tribulación y vendrá la tribulación, ay, yo no quiero, ay, ojalá que venga Jesús y me lleve en el rapto. Entonces me voy a sentar en las nubes y ahí voy a observar cómo los infieles mueren sin piedad. ¿Será que eso ocurrirá? ¿Por qué no quiero estar en medio de la tribulación? Porque no soy fiel. Sé, mi conciencia me dice que no he hecho lo correcto. Entonces, cuando escucho este tipo de palabras, parece que no, menos mal que yo ya cambié esa onda y ahora estoy en la onda de que tengo el sello, la marca, y un día voy a volar a las nubes. Es una forma de escapar de la realidad. De escapar de la realidad. No tenemos que tener terror. Y si encontramos la muerte en esta situación, tampoco tenemos que tener problemas. Los apóstoles también predicando la palabra morían a espada, morían crucificados. ¿Acaso ellos tenían miedo de eso, terror? Ay, no quiero morir, no quiero. Claro que no, porque sabían que había alguien que los iba a levantar, que le iba a resucitar. El hombre de fe, el hombre que tiene las promesas en su corazón, sabe que todas estas cosas se van a cumplir cuando el reino se establezca. Entonces no tiene terror de estas cosas, pero está con miedo. ¿Cómo era que le dije una vez? La serpiente, ¿de qué tienen miedo? La serpiente, ¿de qué tienen miedo? Del fuego. Cuando vos ves un grupo de serpientes y prende fuego y hace así, ¿qué hacen las serpientes? Corren todos. ¿Entienden de ese punto? Nosotros tenemos que tener miedo del fuego. Claro que no, porque no somos serpientes. La serpiente tiene miedo del fuego. La gente del infierno vendrá sobre ti, hermano, la ira caerá. Lo que Dios quiere es que volvamos a su palabra, regresemos a su palabra. Arrepentimiento, en hebreo es teshuvah, regresa a su palabra, cosa que la persona no quiere hacer. No quiere hacer. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, pueblo fuerte, ¿no? Versículo, volvamos a Joel, vamos a Joel. Pueblo fuerte, versículo 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama como el huerto del Edén. Bueno, estas son las características de ese ejército que va a venir, ¿no? Estamos hablando de una fuerza que ya como ejemplo apareció en las langostas, que va a venir, y acá dice lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a ocurrir. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama, con el huerto. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él y detrás de él como el desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Ahora, su aspecto como aspecto de caballo, siempre refiriéndose a ese pueblo fuerte. Es el contexto, no se olviden de eso, ¿no? Siempre refiriéndose a ese pueblo fuerte que vendrá y hará, en nuestra palabra, sarambí. Su aspecto de caballos. Y como gente de a caballo correrán. Hay que entender que Joel está hablando de estas langostas y le está haciendo entender qué representan, qué es lo que Elohim nos quiere enseñar con esta plaga.
Entonces le está hablando ya del ejército que va a venir a destruir su aparente prosperidad, Después, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, sería hoja seca, ¿no? Planta seca. Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Versículo 7. Como valientes correrán como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Entonces, un ejército que va a venir sin temor, sin miedo. Para ese entonces todavía había pueblos que medio dudaban de invadir a Judá, a Israel. Todavía había pensamiento de que Israel en el tiempo de David derrotó a varias personas, en el tiempo de Salomón llegó su frontera hasta el Éufrates. No es que así no le vamos a atacar, ellos tienen alianza con Egipto, hicieron alianza. No, pero para esta época que está diciendo que se va a cumplir esto, este pueblo va a ser un pueblo que no le va a tener miedo a nadie. Recuerden que Nabucodonosor, para conquistar el mundo, ¿con quién empezó? Empezó derrotando al imperio asirio, ¿no? El imperio asirio, que era el que le hacía temblar al mundo en aquella época. Nabucodonosor le destrozó. Su papá fue, ¿no? Nínive destruyó todo. Y después el otro país, que era el poderoso al que se le temía, ¿quién era el otro país? ¿Quién sabe? ¿Quién era? Egipto. Vos escuchás Egipto y, Dios mío, Egipto, qué bárbaro. Nabucodonosor se fue y le descuartizó, le aniquiló a su ejército. Entonces, ¿quién es este hombre? Se le considera entonces como un Dios poderoso, porque vencer a pueblos grandes era derrotar a sus deidades también. Entonces recuerden que los hombres de esa época, los imperios, creían que ellos estaban iluminados por sus dioses y eran como unos tipos dioses que estaban enfrentando a otros dioses. La guerra era entre dioses en aquella época. ¿Entienden, no? Entonces Nabucodonosor derrotando al dios de los Nínive, derrotando al dios de los egipcios. ¿Y ahora qué dios queda? El dios de los hebreos. Entonces, ¿será que este dios podré con él? Ahora, ¿qué era el problema con el dios de los hebreos? Hay historias. Cuentan algunos, recuerden, estos son comentarios, cuentan algunos que Nabucodonosor tenía conocimiento de aquel ataque que hizo Senaquerib era, ¿no? Con 185,000 soldados en el tiempo del rey Ezequías. No sé si escucharon esa historia. Judá estaba desesperada, ya el norte había caído, Samaria había caído, y ahora Senaquerib estaba dispuesto a venir y arrasar con Judá. Ya estaba invadiendo varias ciudades. Y lo único que le tocó hacer al rey Ezequías fue ir a buscar a Jeremías y ¿qué voy a hacer? Y él le dijo, ora a Dios, deja en manos del Todopoderoso. Isaías, profeta Isaías. Entonces, ¿qué pasó? Vino Senaquerib con movilizar 185,000 soldados en aquella época. ¿Es fácil? No es fácil. Los trajo, los puso ahí enfrente, ya listo. Mañana bien temprano atacamos, invadimos Jerusalén. Ninguna ciudad con muro más fuerte que tenga podía resistir al ataque de los asirios. Nadie. Los de Jerusalén estaban, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Inclusive, según cuenta el profeta Isaías, había casi intento de revuelta en Jerusalén porque muchos pensaban que el rey Ezequías estaba loco. Porque el rey Ezequías no mandó preparar su ejército, mandó dispersarse todo y solo quedó el ejército real, la guardia real. O sea, no se preparó para la guerra. ¿Qué va a ocurrir entonces? ¿En qué confió este rey? En la palabra. Se apegó a la palabra, vamos a hacer lo que la palabra dice, y si morimos vamos a morir, porque la palabra quería que muéramos. Y esa noche que ocurrió, apareció un ángel, y ahí en sus camitas mató a todito de estos hombres. Cuentan que esta información, ¿quién sabía? Nabucodonosor. Entonces, ¿ustedes piensan que se le va a ocurrir nomás invadir a Jerusalén con semejante noticia? Por eso tenía que pensarlo muy bien, tenía que calcular muy bien.
Tenía que hacer muchos cálculos. Por eso no fue un ataque de entrada, ¿no? De golpe. Nosotros ya estudiamos todo el libro de Daniel y nos dimos cuenta que al final Nabucodonosor era manejado por el Todopoderoso. Él envió mensajeros, envió, ¿cómo se dice? Representantes y firmó acuerdos y siempre estaba pendiente de Jerusalén. Tenía en el fondo un pequeño pensamiento de que el Dios de los hebreos no es un Dios para jugar. ¿Cuándo fue que él decidió desafiarle al Dios de los hebreos? ¿Se acuerdan que estudiamos en Daniel? ¿Cuándo fue? Cuando decidió hacer la estatua de oro, ¿no? Cuando decidió hacer eso, Daniel había dicho que su sueño representaba la cabeza de oro, era él, que iba a venir otros reinos. Y después de un tiempo, él invadió Judá, invadió Jerusalén, destruyó el templo. Y para ese entonces ellos creían que el destruir el templo significa derrotar a ese Dios. Ese Dios ya perdió, ya no tiene más poder. Entonces él que decía, gané, triunfé. En la cabeza de oro va a ser cuerpo completo. Entonces mandó a hacer una estatua de oro enorme y que todas las naciones, que todos los pueblos le adoren, porque por fin, ¿qué hice? ¿Qué logré hacer? Derroté al Dios de los hebreos. Pero él no contaba con la astucia de los hebreos que estaban viviendo con él. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Cuando esos 3 hebreos no quisieron inclinarse ante su estatua y se enfureció demasiado que los lanzó al horno de fuego. Y para su sorpresa, no murieron. Y no solo eso, vio un ser que era la misma característica que tenía. No sé si le habrán dicho o habrá visto él a ese ser en el pasado, que mató a todos los soldados de Sennacherib, pero él logró ver ese mismo ser. Tenía esas características, porque él le dice como el hijo de los dioses. Tenía unas características que él ya tenía grabado, porque no va a usar esa palabra. Vos no vas a decir algo que ve, no vas a describir algo si es que antes no aprendiste o no te dijeron o no conociste de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué sintió? Oh, ahora sí sé que este Dios no está derrotado. Eso es para tener en cuenta, ¿no? Ese punto. Bueno, pero esto es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, no es cualquier ejército el que va a venir en contra de Jerusalén. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada no se herirán. ¿Qué quiere decir? Que van a ir marchando sin perder la línea, sin pegarse todo, así un ejército bien ordenado, y ni aunque se le tire, en otros textos visto, lluvia de flechas, nada los detendrá. Va a ser un ejército terrible. Este era el ejército de Babilonia. Bueno, vamos a ver un texto. Nos falta 9. Vamos a leer 9 y después vamos al texto. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Todo esto ocurrió cuando fue invadido Jerusalén. Antes de esto, antes de que Babilonia haya invadido Jerusalén, ¿hubo algún ejército que invadió así, que hizo estas cosas? ¿Hubo algún ejército que logró venir con un poder tremendo? No. Entonces podemos concluir que Joel está hablando de Babilonia. ¿Podemos concluir o no? No, puede ser que haya sido otro ejército, pastor, que apareció ahí o no. No hubo otro ejército que tuvo esas características. Ni los persas, ni los griegos. Sí hubo uno después al final, los romanos. Y menciona, ¿no?, que como este ejército no aparecerá después de muchas generaciones, sí aparecerá. Los romanos sí vinieron y arrasaron con Jerusalén. Entonces, la profecía nos está diciendo lo que iba a ocurrir para ese entonces y lo que posiblemente ocurrirá para los tiempos finales. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Vamos a ver lo que dice Daniel. Versículo 12. Ahí está, Daniel 9, 12. Ahí está. Y él ha cumplido
Esto es la oración que estaba haciendo para tener en contexto de qué se trata. Daniel estaba muy quebrantado porque su pueblo que ya estaba retornando a Judá, no estaban viviendo conforme a la palabra y estaban teniendo problemas para reedificar el templo. Eso para saber el contexto histórico. Entonces él se puso a ayunar, a orar. Era tiempo de Yom Kippur, era tiempo de clamar al Padre. Y él está diciendo por qué causa vinieron todas las tragedias al pueblo. Fíjense. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho. Se repite nuevamente lo que dijo Joel, que no se ocurriría esto. Para él era la primera vez. Claro que ocurriría después del tiempo de los romanos, pero él no sabía. Nunca ocurrió semejante tipo de calamidad al pueblo de Judá. Debajo del cielo nada semejante, dice, a lo que se ha hecho contra Jerusalén. No había ocurrido estas cosas. Conforme está escrito, y miren dónde estaba ya escrito que estas cosas iban a acontecer y lo que hoy tanto se menosprecia y se tiene en poco. ¿Dónde estaba escrito? En la ley de Moisés, en la Torá de Moisés. Dice Moisés porque él fue el que la escribió. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor del Eterno nuestro Elohim para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Todo esto ocurrió por eso. Nosotros no queríamos estudiar, ¿no? Nosotros estábamos satisfechos ya. Eso era en tiempo antiguo, ahora ya de otra forma, ahora todo es más moderno, ahora todo más relax, más light. Entonces, porque quisimos vivir de esa manera, de golpe cayó sobre nosotros toda esta tragedia y no nos dimos cuenta que ya estaba ahí avisándonos en la Torá, en la palabra de Dios. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Y para darnos cuenta, miren, Daniel 9 habla de lo que ocurrió, ¿sí o no? Daniel 9 habla de lo que ocurrió con Jerusalén, lo que Joel está anunciando que va a ocurrir. Pero Daniel 12, ¿de qué habla? Dice, en aquel tiempo, tiempo futuro, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Otra vez dice, tiempo de angustia cual nunca fue. Pero supuestamente en lo que ocurrió a Jerusalén nunca fue. Pero ahora está por venir realmente algo que nunca fue. Pero ¿cuándo ocurrirá eso? Y acá esta palabra, acá es lo que quería que vea ese texto en una versión israelita, Biblia K2 se llama. No sé si marcaste. Ahí está. K2 israelita. Quiero que vean un poco cómo dice ahí, en esa versión. Siempre es interesante ver otras versiones para ver qué representa esa palabra se levantará. Porque parece como que se levantará y se pondrá ahí, yo los protegeré, así. Porque Miguel es el ángel protector del pueblo de Israel. En ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, se levantará. Y ahí aclara en esta versión que representa esa palabra se levantará, será quitado. Será quitado significa dejará momentáneamente su protección al pueblo de Israel. Momentáneamente, un ratito, vamos a dejar. No es que vamos a dejar que sufran, sino voy a salir para que venga estas cosas que estaban previstas. Ahora la pregunta que les hago, ¿esta cosa ocurrió en el tiempo de Jerusalén? Si en el tiempo, según yo escuché, cuando Nabucodonosor vino a invadir Jerusalén, no trajo la misma cantidad de ejército que trajo Sennacherib. No sé si trajo la mitad o un poco menos. Algunos dicen que eran 30.000 o 40.000 soldados. Pero Sennacherib trajo 185.000 soldados. Es imposible con esos soldados no ganar una guerra. Ahí ustedes pueden darse cuenta que Sennacherib, ¿contra quién realmente venía a pelear? ¿Contra los judíos o contra su Dios? ¿Contra quién creen ustedes? ¿A quién lo que él le tenía miedo? ¿A los hebreos o al Dios de los hebreos? Por eso, para asegurar, vamos a traer todo el ejército posible para que ningún Dios nos pueda derrotar. Pero un angelito, Dios ni tuvo que venir a solucionar nada. Fulano, comienzan de solucionar el problema. Ya él solucionó todo. Entonces, vean ustedes. Pero cuando vino Nabucodonosor
con mucho menos ejército. Además, Nabucodonosor estaba ahí casi 2 años. Estaba ahí. Nada le pasaba. Nadie le hacía nada. Finalmente parece que Nabucodonosor, bueno, ya, parece que no va a venir ningún ángel. Parece que no nos va a matar nadie. Creo que el mismo Dios de los hebreos quiere que ataquemos. Ya, tú ese. Se fueron y fácilmente, ¡ping!, echaron el muro y entraron ya. La invasión duró media hora, 1 hora, 2 horas. 2 años esperando. Y me imagino que habrán esperado si vendría algún ángel a matarlo a todos. No vino, no apareció. ¿Qué pasó? Dios le quitó momentáneamente. Vino el juicio que Dios había profetizado por medio de los profetas. Se cumplió la palabra del Todopoderoso. ¿Me entienden, no? Si ustedes leen todo Jeremías, Isaías y ahora Joel, todo esto dijo que iba a ocurrir y ocurrió. Vendrán, asaltarán las casas, pasarán los muros, vendrán como langostas, vendrán como cabeza de león. Todo esto ocurrió. Entonces, ¿dónde estaba ese ángel en ese momento? Pregúntense. ¿Cómo piojó la ángel? Dios le ordenó, quédate quieto. Pero claro, y la gente que de verdad estaba confiando en el Todopoderoso ahí en Jerusalén, la gente que estaba orando, clamando, fueron igual todos ejecutados, asesinados. Yo ya les dije, el Padre tenía protección especial para ellos. El mismo Nabucodonosor envió a su general, ¿y qué le mandó decir a Jeremías? ¿Usted es Jeremías, el profeta? Sí, yo soy. ¿Voy a morir? No, ¿cómo que va a morir? Usted es un hombre protegido por el rey. Es libre. El rey ha ordenado libertarle. ¿Y a quién más ordenó darle libertad? A todos los humildes, a todos los pobres. ¿Y quiénes fueron llevados? Esa gente creída, esa gente que pensaba que con su soberbia iba a lograr todo lo que quería. Mira ya las apañas de esclavos. ¿Entienden este punto, no? Entonces, por más que Miguel se encostó un rato para que venga el juicio, eso no quiere decir que Dios no protegía ahí a los que estaban clamando, orando, ayunando, pidiendo al Padre misericordia, a ese remanente fiel. Eso no quiere decir que ellos quedaban abandonados. Pero el juicio tenía que caer, tenía que llegar a la tierra de Israel, de Judá en este caso. ¿Entienden? Entonces, ahora Daniel está hablando para qué época, si ya eso ocurrió. Quiere decir que esto que ocurrió con Judá, con Jerusalén, es una profecía, es una sombra profética del verdadero día del juicio, de la ira del Eterno, de Adonai. ¿Entiendo, no? Anipe y Moaco Opabe. Volverá. Y en ese tiempo también Miguel se va a apartar. Y dice ahí, será tribulación que será paralelo desde... Bueno, vamos a volver a leer. Apocalipsis 9, versículo 7. Apocalipsis 9, versículo 7. Apocalipsis. Está un poco conflictivo este asunto, ¿no? Como algunas veces escuchábamos puro bestia, puro monstruo y ahora puro juicio y vendrá la ira. Como que ya nos da más gusto, ¿no? ¿Cuándo lo que vamos a escuchar? Y el Señor nos salvó a todos. Por eso hay que pasar por las etapas, hay que pasar los capítulos, hay que pasar los versículos. Hay que tener paciencia, ¿no? Con el Todopoderoso. Para que nos vaya enseñando, para saber de qué nos va a librar. Qué es lo que se viene contra la humanidad y qué es lo que Él quiere, de qué es lo que quiere que salgamos, que escapemos. Por eso nos dejó sus escrituras, por eso mandó su profeta. Bueno, miren lo que dice el Apocalipsis, creo que es la característica de este ejército, ya para los tiempos finales. Daniel ya hablaba para un ejército, para una batalla, para una tribulación, para tiempos finales, y creo que Apocalipsis también. El aspecto de las langostas, nuevamente hablando de langostas. Y al hablar de langosta, al salir langosta, ¿de qué libro te acordás? Si empezamos en Éxodo, ahora vemos a Joel. Bueno, en este caso, cuando langosta, algunos lo le llaman el libro de las langostas. Porque ¿cómo empieza Joel? La oruga, el saltón, el revoltón, empieza así, ¿no? Bueno, y generalmente casi todos los dibujitos que yo busqué de Joel, había una figura de langosta, ¿no? Una langosta ahí. Todo, Joel lo pone y aparece toda langosta. Bueno, miren lo que dice acá. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿No les suena familiar estos relatos? Lo mismo que estaba saliendo allá en Joel, capítulo 2. Es igual, hay Joel, capítulo 2, ahí está.
Su aspecto era como aspecto de caballo y como gente de a caballo correrán. Ya me confundí todo, ya no. No era Pico Babilonia, no era Roma y ahora Apocalipsis, de que en el tiempo Apocalipsis, ¿de qué están hablando? ¿Será que están hablando otra vez de Roma? Puede ser, puede ser. Tenían cabello como cabello, cabeza guerra, ¿no? En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras de humanas. ¿Será que le llamaba langosta por lo arrasador, por las características que tienen las langostas, ¿no? Arrasan, dominan, conquistan. Por cierto, estas características se ven en la actualidad en el Islam. Y se vio también en tiempos pasados, cuando el Islam empezó a resurgir, cuál era su característica, que arrasaban pueblos enteros, conquistaban, masacraban. Eso es lo que se ve ahora. Entonces es como para pensar, amén, a pensar, así que ya estamos llegando en tiempos duros. El último gran imperio, ustedes saben cuál fue el último gran imperio que realmente fue imperio, ¿no? No estamos hablando de países que se fungieron como imperio, que realmente fueron imperios y que arrasaron y llevaban su mentalidad, su cultura, sus creencias al mundo. Fue los turcos, ¿cómo se llama? Otomanos. Fueron ellos. Y ellos quisieron llegar hasta Europa. Conquistando Europa, después ¿qué seguía? América. Pero en Europa se le frenó. Pararon ahí. Entonces, están ahí heridos. Ese imperio está herido. Quiere volver a resurgir. Ellos tenían, ¿cómo se llamaba el líder de los otomanos? Sultán era, ¿no? Así se le llamaba, ¿no? Bueno, investiguen ustedes, estamos en otra cosa. Pero bueno, el aspecto de es como para tener en cuenta, porque este Apocalipsis está hablando de un pueblo también que va a arrasar, que no va a tener quien le detenga, que va a llegar a conquistar países de aquí para allá, va a tener la misma característica que tuvo este ejército de Babilonia. Y Joel está hablando así, pero para los tiempos futuros. Tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabellos de mujer, sus dientes eran como dientes de leones. Ya se va asemejando. A ver de dónde sacamos este leones. ¿Qué nos dice la concordancia? Joel otra vez. Todo es Joel. Joel 1:6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son como dientes de león y sus muelas, muelas de león. Por cierto, uno de los enemigos más grandes que tiene en este tiempo, el Islam, ¿quién es? ¿A quién le considera el enemigo número uno? A los judíos, a los cristianos. El enemigo número uno. Y después en su lista entran también los budistas y los, ¿cómo se llama los otros? Los hinduismos. También ellos entran en la lista, pero número uno, los judíos. Ellos son enemigos que hay que exterminar del mapa. Y los cristianos, sus parientes más cercanos también, ¿no? Ellos también entran en la lista, ¿no? Así que podemos darnos cuenta que se va a levantar en los postreros tiempos. Yo digo postreros tiempos como si faltara muchísimo, pero me considero que ya estamos como en los tiempos de Jeremías. Ya se está viendo una fuerza grande que arrasan como langostas, queriendo tomar pueblo entero, queriendo levantar una única deidad, un único reino, queriendo enfrentar al Dios del Todopoderoso, al Elohim de Israel. Porque eso es lo que hace este pueblo que se está levantando en estos tiempos. Y va a usar herramientas, todas las herramientas posibles. Bueno, es una suposición, recuerden, todo es una probabilidad. Seguimos en Apocalipsis, ¿no? 9, 7, 8. 9. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Puede ser que se refiera a aviones, ya helicópteros, ¿no? Imagino. Tenían colas, bueno, y sigue diciendo mucho más, pero no estoy con la intención de estudiar este tema hoy. Volvamos a Joel. Nosotros que estamos estudiando Joel y ya estamos saliendo demasiado. ¿En qué parte nos quedamos de Joel? Joel 7, ¿no? Valiente, 8, 9, ¿no? Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblarán la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas
retraerán su resplandor. Esto es una frase como tipo poética, ¿no? Tipo una forma de decir, cuando viene una catástrofe a una ciudad, a un país, ¿ustedes creen que alguien puede sentarse ahí en su asiento mirando las estrellas? Justamente cuando estaba viendo una serie que se trató de la invasión a Judá, antes de la invasión había una pareja que estaba hablando de sus sueños, de sus deseos. Mira las estrellas, le decía, mira la luna, qué hermosa. La luna todo estaba lindo así, ¿no? Todo estaba lindo horas antes de la invasión. Después viene la invasión y ¿qué creen? Humo, quemada, gente muerta, sangre. Entonces el ambiente, el paisaje cambió. Entonces hay que entender ese punto también, ¿no? El ambiente de tranquilidad, de la luna, las estrellas, de repente se hace negro, rojo, vos ves sangre por todas partes. Bueno, ese ambiente menciona que va a ocurrir con Judá y también menciona para los últimos tiempos. Por eso vamos a seguir leyendo textos. Lo que nosotros tratamos de hacer es entender esta profecía como lo que ocurrió antes y por qué hay probabilidades o cientos de probabilidades de que en este tiempo esté por ocurrir nuevamente. Tenemos que estar atentos. De lo contrario, no sería necesario estudiar esto. Nosotros no venimos aquí a aprender clases de historia, ¿no? Nosotros venimos a aprender lo que está por ocurrir, que ocurrió antes y como dice Eclesiastés, que va a volver a ocurrir, va a volver a girar. Todo tiene vuelta, todo da su vuelta. Dice, su resplandor. Ahora, nos quedamos en este versículo 10 para ver estos textos. Vamos a Isaías 34. Vamos a Isaías 34, 1. Isaías 34, 1. Dice, atiéndame acá. Acercaos naciones. Ya Isaías también profetizó para los tiempos finales. Hay que tener bien en cuenta eso. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque el Eterno está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantarán hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Estoy leyendo la Biblia, no, ya pensé que estoy leyendo algún cuento de terror, ¿no? Estoy leyendo la Biblia. La ira del Eterno va a aparecer contra estas naciones. Todos los de la tierra habla ahí. Puede referirse a la tierra de Israel, ¿no? Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema, pueblo maldecido. Esto es lo que está hablando la palabra. Llena está de sangre la espada del Eterno engrasada está de grosura de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñón. Bueno, empieza a hablar del juicio. Solamente quería avisarle lo que Isaías está anunciando para las naciones. Un texto. Veamos otro. Jeremías 4:16. Estos son profetas. Y si ustedes recuerdan, en Crónicas sale que a quién no se le escuchó, a quién no hemos oído, a los profetas que envió el Todopoderoso. Entonces estamos corroborando qué es lo que hablaban los profetas. ¿Qué es lo que estaban diciendo? ¿Cuántas veces ya estaban anunciando que iba a venir? Y casi todos decían la misma cosa. Y el pueblo que se reunía en la sinagoga a leer, lo leía. ¡Ah, qué lindo cuento! ¡Qué linda historia! Jeremías 4, 16. Decid a las naciones, otra vez, las naciones, la gente, el mundo completo. He aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Atiendan bien acá. Como guardas de campo estuvieron alrededor de ella, porque se rebeló contra mí, dice el Eterno. Tu camino y tus obras te hicieron esto, está en tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. 19. Mis entrañas me duelen. Y esta es una forma
simbólica de decirnos. No es que el Todopoderoso tiene su entraña, pero para que podamos entender su lenguaje. Las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de shofar, trompeta, ha oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida de repente. Son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de shofar? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. El Eterno está hablando sobre su pueblo. No soy yo lo que estoy diciendo, Él está hablando. No voy a decir, ¿por qué el pastor nos llama ignorantes? ¿Qué se cree? Ya va a ver, en otras versiones he visto que decía estúpidos. Lo decía más fuerte, ¿no? Son estúpidos. No sé si esa palabra es más fea o más entendida, ¿no? Pero acá le dicen necios nada más. Parece que ese es más suave, ¿no? No golpea tanto, ¿no? Qué necios sos, Josué. Qué estúpidos sos, Josué. Para que golpea más, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso sale esta palabra. Dice, pueblo necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Qué es hacer el mal? Hacer el mal es rebelarse contra la palabra del Todopoderoso. Es como que vos estás planeándolo, cómo hacer las cosas que le desagrada al Padre. Te sale demasiado bien, tenés todos planos arquitectónicos de rebelión. Pero para hacer la voluntad del Padre, como que no te sale. No tenés tiempo, no tenés dinero, no tenés ganas, no tenés fuerza, o no querés estar bajo la ley, o querés estar libre. Todo lo que se trata de la palabra de Dios es como carga, es como peso. Pero todo lo que se trata de adulterio, rebeldía, robo, estafa, eso parece que te sale a la perfección. Tenerlo ya todo calculado a la manera. Sabios, dice. Inteligente para rebelarte contra el Padre, pero para hacer lo bueno parece que te falta aprender. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré la tierra y he aquí que estaba asolada, vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Y sigue diciendo, yo no voy a leer todas las cosas, pero va narrando algo de lo que Joel dijo, que las nubes se oscurecerían, la luna quedaría como manchada. Ezequiel 32, más textos. Ya vamos a terminar, no se desesperen. Por eso les dije que íbamos a hacer una parte de Ezequiel 32, 8. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Eterno nuestro Adonai. Entonces, cuando veamos los cielos, la estrella, va a parecer que se nos está cayendo sobre nuestras cabezas. Estos son los lenguajes que usaban los profetas. Estamos viendo el mismo lenguaje con Joel, con Ezequiel, con Jeremías, con Isaías. Mismo lenguaje significa que esto va en serio, que esto es serio. Y continuamos, ¿no? Vamos a Mateo 24. Ya palabras de Yeshua. Entramos en Yeshua. A ver si Yeshua confirma todo lo que estos profetas han dicho. Entonces, como Él es nuestro Mesías, es nuestro Rey, es nuestro guía, es nuestra luz, creo que a Él le vamos a creer. Amén. Vamos a ver qué dice Yeshua. E inmediatamente, después de haber hablado una serie de cosas que iba a ocurrir durante la gran tribulación, habla de los tiempos finales. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjense, esto es muy importante. ¿Cuándo aparece el Mesías? ¿Cuándo aparece Yeshua en la tierra? ¿Antes o después de la tribulación? ¿Qué dice ahí? Después de la tribulación aparecerá, dice. Eso es lo que dice la Escritura. De aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esta frase, ¿no le parece conocida? Vimos en Joel, vimos en Ezequiel, vimos en Isaías, y estamos viendo acá diciendo en Yeshua. Entonces Él está narrando las mismas palabras proféticas. No se está inventando nada. Cuando venga ese juicio terrible sobre las naciones, ese pueblo que va a arrasar,
que va a barrer, que va a hacer todas estas tragedias que le he dicho, por ignorante, por necio, por lo que quieran llamarle, después aparece el Mesías entre las nubes. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, fíjense lo que dice, la misma cosa que dijeron todos los profetas. Yeshua lo está confirmando. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y acá lo que le iba diciendo siempre, y el mundo estará sufriendo y toda la tribulación cayó sobre ellos y todos murieron y todos quedamos despedazados. Y no. ¿Para qué aparece el Mesías entre las nubes? ¿Para qué viene en este momento en la tierra? Y ahí dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos. Ahí sale la palabra escogidos. ¿Quiénes serán? Hay que leer la escritura para ver quiénes son los escogidos. ¿Qué tipo de personas son? Hay que leer los que guardaban. Apocalipsis dice los que guardaban sus mandamientos y tenían el testimonio de Yeshua. Habían creído en Él como su Salvador. Habían confiado en el Mesías de Israel. Habían confiado en las promesas dadas a Abraham. Desde Abraham, todos los que guardaron esa promesa, esa fe, son sus escogidos. ¿Están entendiendo ese punto? Por eso nosotros, yo soy escogido, yo no sé ni qué es promesa, ni qué, no, pues yo soy escogido. No quiero discutir, ni ser escogido, a la fuerza yo me puedo hacer escogido. No, hay que analizar quiénes son. ¿Quiénes son los que han realmente adquirido ese poder para pertenecer al cuerpo del Mesías y por el cual Él va a venir a rescatar? Eso queda como tarea pendiente. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntará a sus escogidos los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y después ya dice la manera de poder entender estos últimos tiempos. De los cuatro vientos de puntos de la tierra los va a recoger. Terminemos con estos textos. Vamos a trabajar Joel y después termino con dos textos más. Falta un versículo, ¿no? 11. Nuevamente el 10. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Creo que la referencia es Mateo, si no me equivoco ahí, ¿no? No, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte también. Siempre habla de acontecimientos que ocurren con los astros. Terminemos con ese versículo 11. Y el Eterno dará su orden. Fíjense que dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Eterno y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Entonces siempre la gente está, que venga el Mesías, que venga ya. Esperamos su segunda llegada. Yo ya, si es por mí, quiero que venga mañana. ¿Sí o no? Hoy o esta tarde que venga. Pues la pregunta es, ¿quién podrá soportarlo? En otras palabras, ¿estás preparado para este acontecimiento? Y para terminar con esta pregunta, leo estos textos, ¿no? En Apocalipsis 6:14. Apocalipsis 6:14. Ahí está, ese es. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. No podían soportar su presencia. Era, no podemos. Después, el trono del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto es lo que decían en aquella época aquellas personas. Es muy terrible, porque nuestra vida no ha sido digna. Hemos sido infieles. Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. Malaquías 3:2. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Pregunta, ¿no?
¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? Yo, Señor, yo voy a soportar. Yo estoy listo, yo estoy preparado. ¿Sí? Bueno, es una pregunta, ¿no? Puede ser, si ustedes se sienten listos. Por eso el Padre, hermanos, sepan que por eso nos permite los Shabbat, nos permiten los Rosh Hodesh, nos permiten los Yom Teruah, los Yom Kippur. ¿Para qué nos permiten todas estas convocaciones? Para que podamos estar preparados, para prepararnos, preparar nuestro corazón. Como hoy estudiamos Esdras, ¿qué hizo durante toda su vida antes de llegar a ser nombrado como un líder en Judá? Se preparó su corazón, dice. Preparó para enseñar y aprender la palabra del Todopoderoso. Para cuando llegó esos tiempos difíciles. Eso hizo Esdras. Ahora, pregunta, ¿vos estás preparado también? ¿Tu corazón está listo o está viviendo livianamente? Dice aquí, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él viene para limpiar las suciedades y para quemar lo inmundo, ¿no? Es un fuego, un juicio. Entonces el juicio, hermanos, es para purificar. Cuando viene la gran tribulación, es para ver quién está listo para recibir al Eterno y quién está listo para correr como serpiente. Para eso es el juicio. Si no hay juicio, si no hay tribulación, no se va a poder distinguir quién es realmente el que se había preparado, quién está listo. El que tiene terror de la tribulación, del juicio, quiere decir que no está preparado entonces. Si llegan, te atacan, te obligan, serás ejecutado. No, por favor, está bien, renuncio a mi creencia, renuncio a todo, por favor, no me decapite, por favor, no me decapite. No te preparaste a eso, no estabas listo, no estabas suficientemente enterado de cuáles eran los planes del Padre, de cuáles eran sus promesas, cuáles eran sus bendiciones, qué es lo que el pueblo estaba esperando y por el cual iba a ser capaz de pasar cualquier tribulación. No sabía entonces, no te informaron bien. Entonces por eso no vas a poder resistir ese tiempo. Como un examen final. Si durante un año te pasaste jugando en el colegio, perdiendo el tiempo, chisteando, llega el examen final y te puede decir el profesor, ¿te preparaste, alumno? No estás preparado. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afirmará como oro y como plata, y traerán al Eterno ofrenda en justicia. Vamos a ver, Amós 5:18. Ay de los que desean el día del Eterno. ¿Para qué queréis este día del Eterno? Será de tinieblas y no de luz. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Sí, en aquella época el Amós estaba hablando a una audiencia que clamaba, oh Señor, regresa por nosotros, pero que estaba viviendo totalmente contrario a la palabra del Todopoderoso. No eran dignos de que llegue en ese tiempo. Mejor prepárense, humíllense, convocar asamblea, tocar shofar, hacer ayuno y humillen su corazón. Eso estaba queriendo explicar Joel. Entonces, vemos que Joel era un profeta sabio porque quería que su pueblo cambie, ¿no? Tal vez cuando un profeta ve las cosas que la Torá, que la Biblia dice que va a ocurrir, no tiene calculado el tiempo. ¿Entiendes? No tiene, esto va a ocurrir dentro de unos 100 años, dentro de unos 200 años. No tiene calculado ese tiempo. Cuando el Padre le revela a un profeta, a un mensajero del Eterno, él ve como mañana ocurre esto. Esto está por ocurrir. Y por eso es que ellos clamaban con tanto fervor y con tanta preocupación por su pueblo. Después vamos a continuar el capítulo 2, versículo 12, que ¿para qué le decía todas estas cosas Joel? No para hacerlo sentir mal, sino porque quería que vengan al arrepentimiento. Y también para hacerle entender que hay una promesa para su pueblo, hay una bendición que va a venir. Ese era el objetivo. El fuego purificador es dejarnos listos para la presencia del Padre, no para fundirnos. Amén. Porque cuando vos quemás el oro, se mueren todos los materiales que no son oro y queda el oro puro. Nosotros para el Padre somos especial tesoro, pero estamos llenos de inmundicia. Entonces su palabra, las tribulaciones, nos va purificando. Amén. Voy hasta aquí, vamos a compartir.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Joel. Les deseamos bendiciones y hasta pronto.